Hola, bienvenidos a Dwood Ross. El día de hoy vamos a ver las proporciones del cuerpo completo de un hombre, de frente totalmente. Entonces tomo un color claro para marcar con la simetría puesta, por supuesto. Hacemos un óvalo para empezar a hacer la cabeza de mi personaje. Para hacer las proporciones del cuerpo vamos a tomar en cuenta la medida de la cabeza, que van a ser 8 medidas. Realmente a mí no me gusta decir 8 cabezas, sino 8, no 8 cabezas, sino 8 medidas, y más adelante les diré por qué. Entonces ya tenemos la primera medida, que es la cabeza del personaje, la segunda medida, tercera medida, cuarta medida. Ahorita estoy simplemente marcándolas pensando, digamos, a cálculo, no estoy midiendo realmente, pero creo que ahí está más o menos. O sea que hasta aquí es mi octava medida y hasta ahí van a llegar los pies del personaje. Entonces, bueno, cómo vamos a sacar las medidas del personaje y cómo vamos a colocar los elementos del personaje aquí. Hay una forma muy sencilla que es un tip que a mí realmente me ha funcionado más y que creo que pueden funcionar bastante bien para los demás. Voy a tomar un color rojo para marcar subdivisiones. La primera medida, por supuesto, que es la cabeza. Y voy a hacer una división aquí rápida de los rasgos de la cara. Aquí bastante rápido. Si checaron las proporciones que vimos en los videos pasados, pues aquí podrán darse cuenta que estoy respetando aproximadamente las mismas medidas. Lo estoy haciendo todo sin tomar medidas exactas, sino ahora sí que al tanteo. Muy bien. Entonces, ok, ahí tenemos nuestro rostro. Y ahora vamos con las siguientes áreas. En nuestra segunda medida vamos a dividirla en 3 secciones. La primera sección está en 3. Y ahí es en la primera sección de esas 3 vamos a dibujar el cuello. Ok, en ese primer tercio de la segunda medida se marcaría el cuello. Ahora la tercera medida la estoy dividiendo en 2. Y desde donde quedó el cuello, que fue el primer tercio, vamos a hacer un óvalo hasta la marca que hice de la mitad en la tercera medida. Ok, lo hacemos un poco ancho. Entonces, si marco de donde terminó el cuello, que fue el primer tercio, hasta donde termina la segunda medida, vamos a hacer unos pequeños óvalos para marcar los hombros. Bueno, la mitad de la tercera medida la vamos a dejar ahorita libre para primero marcar un óvalo en la cuarta medida. Bien, esta está un poquito menos ancha. Dejamos libre la siguiente medida y vamos a dividir la siguiente a la mitad. Como recuerdo, estoy haciendo en azul la cabeza y lo que es en rojo son las divisiones de cada cabeza. Entonces marqué la mitad de la medida a la mitad y voy a hacer unos pequeños círculos que abarquen esa mitad, que vendrían siendo las rodillas. Vuelvo a saltar la siguiente medida y en la octava medida voy a dividir un tercio solamente, el tercio inferior. Voy a tomarlo para hacer unos triángulos que serían lo que quedaría como los pies más adelante.
Ahora unimos los dos óvalos para quedar torso, cadera y cintura. Aquí voy a hacer una pequeña V para marcar la entrepierna, y de aquí vamos a jalar hacia abajo casi recto, hacia unir con la rodilla, un poquito curveadito, o podría ser casi recto, y al lado aquí sí vamos a marcar un poco más de curva aquí en la rodilla. Y lo que sigue voy a hacer ahorita, para darle forma, nada más recto hacia afuera y después hacia adentro y por el centro recto. Ok, ahora para los brazos, ¿de dónde está la tercera medida? Aquí en la tercera medida vamos a marcar nuestra referencia para llevar los brazos hasta ahí. Ok, ahora donde está la siguiente cabeza, que es la entrepierna, marcamos los antebrazos, un poco más angosto abajo que arriba. Y para finalizar, ligeramente más arriba de donde sería la siguiente medida, vamos a hacer un pequeño triángulo angosto y muy alargado, que sería la referencia para nuestras manos. Y bueno, así de fácil tendremos todas las medidas. En la primera medida tenemos la cabeza. Marcamos con otro color. La primera medida es la cabeza. En la segunda medida la dividimos en 3. El primer tercio hacemos el cuello. Segundo y tercer tercio serían los hombros con estos óvales en diagonal hacia afuera. Del primer tercio a la mitad de la siguiente medida, que es la tercera, estamos marcando la caja torácica. En la mitad sobrante la dejamos primero libre, que es donde vamos a marcar la cintura, pero para más fácil en la corta cabeza, antes de hacer la cintura marcamos un óvalo para la cadera. Dejamos la quinta medida libre y en la sexta medida dividimos en 2 y la mitad inferior la hacemos para las rodillas. Dejamos la séptima medida libre y el tercio inferior de la octava medida es donde vamos a marcar un triángulo para los pies. Y bueno, los brazos fueron de donde terminaron los hombros, que terminaron la segunda medida. Todo lo que abarca la tercera medida es el brazo y el antebrazo es la cuarta medida, casi completo por supuesto. La quinta medida serían las manos. Ahora vamos a crear una nueva capa para detallar esto. Recuerden que si lo estuvieran haciendo en papel tendrían que hacer muy tenue todos los trazos para aquí definir un poco más fuerte. Aquí tenemos la ventaja de las capas para poder ir definiendo y después borrar solamente la capa de las líneas bases. Ok, hacemos los ojos y las cejas un poco pobladas. Realmente ahorita no estoy preocupándome demasiado por que quede perfecto. Lo que estamos viendo realmente es la referencia del cuerpo y lo que estoy marcando ahorita pues podría quedar como recordatorio de lo que se vio en tutoriales pasados. Si quieren saber bien las medidas del rostro, pueden checar los tutoriales pasados. Que por cierto, próximamente estaré... ok, hacemos la oreja. Próximamente estaré rehaciendo algunos de los tutoriales, corrigiendo algunas cosas y mejorándolos. Estén muy pendientes. Ok, vamos hacia abajo. Vamos a hacer un poco más ancha la quijada. Creo que me pasé un poco. Así es que voy a borrar por aquí.
y corregimos. Ok, el cabello es bastante sencillo. Creo que debí haber quitado la simetría. Quedó un peinado muy extraño, pero bueno. Ok, seguimos. Más adelante arreglo eso. Igual, como dije, no estamos viendo ahorita ese tipo de detalles, sino más bien lo que es el cuerpo. Vamos con el cuello recto hacia abajo. Vamos a hacer un pequeño músculo aquí en medio. De lado, perdón. Y jalamos el trapecio hacia los hombros. De ahí seguimos la línea de referencia del hombro. Nos pasamos un poquito hacia el centro de donde está el brazo. Continuamos con el brazo, dándole un poquito de volumen en este caso. Ok, un poquito marcamos el torso para saber de dónde viene la axila y darle volumen al bíceps. Más adelante estaremos viendo algunos tutoriales de más de anatomía de músculos. En este caso, de hecho, ni siquiera estoy haciendo ni todos los músculos que deben ir, ni estoy siendo tan preciso. Simplemente estoy definiendo como las partes. Ok, más o menos a la altura donde termina la segunda medida vamos a hacer los pezones y un poquito más abajo vamos a marcar el torso. Como decía, más adelante veremos los músculos donde van y todo. Ahorita posiblemente algunos no los haga perfectos, me falten algunas cosas. Pero bueno, la idea es más que nada dar como la idea. Aquí estoy marcando un poco las costillas. Vamos a hacer un abdomen no muy definido en este caso, no muy marcado. Y a la altura donde termina la tercera medida vamos a hacer el ombligo. Ok, pero para esto vamos a quitar la simetría para que no se vea tan igual de los dos lados y se vea muy raro. Ok, seguimos hacia abajo. Marcamos la cintura. Y donde empieza más o menos el óvalo, un poquito más arriba, vamos a empezar a hacer esta línea hacia el centro para marcar un músculo de los lados. Vamos con la cadera y la pierna definiendo aquí de forma circular. Antes de llegar a donde está la rodilla, voy a hacer una entrada como para marcar también un poquito de músculo. Marco la entrepierna. De ahí vamos hacia abajo. Un poco más arriba que el lado contrario. Vamos a hacer músculo también de la pierna. Bajamos un poco redondeado hacia abajo para darle volumen a la rodilla. De ahí abrimos a la pantorrilla y redondeamos. Ok, bajamos un poquito más angosto el tobillo. Y voy a redondear un poquitín aquí. De este lado, no mucho. Ok, para las rodillas voy a hacer aquí unas líneas, nada más curvas. Muy bien, ahí más o menos definimos la rodilla. Y para que la parte baja de la pierna no se vea tan plana, vamos a hacerle una entrada como un poquito de músculo. Que hay un poco de músculo que las pantorrillas, digamos, llegan hacia allá. Vamos ahora con las manos. Vamos a hacer muy sencillo, realmente tampoco estamos viendo ahorita cuestiones de las manos tanto. Eso será en un tutorial posterior. Entonces ahorita muy básico.
Ok, por este lado marcamos un dedo. Le voy a dar un poco más de volumen haciendo un segundo dedo. Ok, por el momento con eso es suficiente. Creo que queda un poco ancho aquí, adelgazamos más. Hacemos más pequeño el borrador y quitamos este excedente. Vamos ahora con los pies que nos faltan. Que igual que las manos ahorita no los voy a definir del todo, nada más voy a dar una idea general. Se me olvidó que me falta el hueso del tobillo. Marcamos de un lado y el otro lado queda un poquito más alto, la parte interna que la externa. Ya tenemos definido ahí más o menos el tobillo. Ahora vamos a los pies, bajamos por la orilla del triángulo. Hacemos una como elipse abierta para el dedo gordo y jalamos hacia arriba. Y con unos pequeños arcos por el momento vamos a marcar los dedos de los pies. Los pies también, claro que son bastante complicados, entonces merecen su tutorial para ellos solos. Entonces por aquí está. Nada más estamos haciendo como la base que parezca que son los pies, pero como digo no estamos detallando demasiado. Ok, le damos un poquito de profundidad, nada más para que se vea con más perspectiva. Y con eso queda. Voy a hacerle un poquito más el talón para que se note más la idea de que son los pies. Ok, ahora lo único que faltaría sería ocultar la capa de abajo y ahí quedó las proporciones del cuerpo de un hombre. Bueno, vamos a corregir esta parte del cabello que la verdad no me gustó nada. Parece que trajera una tiara o algo así, entonces nada, solamente voy a hacer aquí un pequeño mechón y ya. Listo, entonces repasando, vamos a ver las proporciones que serían en la primera medida de las 8 sería la cabeza del personaje. Segunda medida se divide en 3, el primer tercio sería el cuello, el segundo y tercer tercios hacemos los hombros. De el primer tercio hasta la mitad de la siguiente medida, de la tercera medida, hacemos un óvalo para hacer el tórax. En la segunda mitad hacemos en la segunda mitad de la tercera medida el abdomen y en la cuarta medida hacemos la pelvis. La quinta medida dejamos las piernas. En la sexta medida de la segunda mitad hacemos las rodillas. Séptima medida hacemos las pantorrillas y en la octava medida el final de la espinilla y el último tercio serían los pies. De los brazos, la tercera medida hacemos el brazo, la cuarta medida hacemos el antebrazo y la quinta medida es la mano, y con eso las proporciones están claras y correctas, fáciles de dibujar. Ahora, bueno, ¿por qué decía que a mí no me gusta pensar en esto de cabezas y decir más bien medidas? Eso
Sí, siempre digo 8 medidas en lugar de 8 cabezas, y eso vamos a hacerlo porque qué tal si yo quiero dibujar a un personaje un poco más alto y más corpulento. Digamos, voy a dibujar un personaje de 10 cabezas. La cabeza la voy a dibujar del mismo tamaño, porque por regular cuando hago un personaje más alto, haciendo la misma cabeza no varío ese tamaño, y lo que hago es variar las proporciones del cuerpo. Un personaje más alto y más corpulento tendría 10 cabezas aproximadamente, tal vez más. Tengo la cabeza del mismo tamaño y de ahí tengo ahorita hasta la octava cabeza. Borramos el personaje de arriba y en lugar de la octava cabeza voy a seguir hacia abajo haciendo la novena cabeza de 10. Es más, todavía para exagerar un poco más, ¿qué les parece si hacemos 11, 12 cabezas? Va a ser un personaje muy muy alto y muy corpulento. Ahora la pregunta es, si yo en la primera cabeza de un personaje normal, que tiene la cabeza de mi personaje normal, no va a cambiar cuando crezca, pero como voy a hacer el cuello, si ahora va a ser 10 cabezas en, y en la medida normal era un tercio, si aquí lo hago más ancho, no me diría un tercio en este caso, sino me diría un poco más, porque como es más grande, entonces el torso tendría que empezar más abajo, y entonces en lugar de medir me diría, bueno, ya no sabría la verdad decirlo. Tendría que estar aprendiendo un canon para cada medida, y no creo la verdad que sea nada fácil, intuitivo, ni que sea como fácil de memorizar. Entonces, bueno, el tamaño de mi cabeza no varía, y entonces lo que voy a hacer aquí es ocultando la capa de arriba, voy a dividir esta sección, que es lo que necesito, en 7 medidas. Tengo la medida que es de la cabeza, que es tamaño normal, y las otras 7 las voy a hacer más grande, porque va a ser más fácil que yo diga, aquí es la segunda medida, tercera medida, cuarta, quinta, sexta, séptima, y vamos a hacerlo un poquito más grande todavía. Como no estoy midiendo con regla, pues es difícil calcular las 7 medidas en ese espacio. Entonces va a ser aún más grande, y este tamaño enorme voy a hacer este personaje de esa pequeña cabeza, pero estoy respetando mis 7 medidas y 8 con la cabeza. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el tutorial siguiente, porque no me da tiempo de hacerlo en un solo tutorial. Así es que si quieren ver la siguiente parte, los espero en el siguiente video tutorial. Esto es DibuDraws. Suscríbanse, denle like. Hasta el próximo video.